Modelo de terapia familiar estratégico, desarrollado por Jay Haley y Chloe Madames, quienes en el 1976 fundaron el Instituto de Terapia Familiar en Washington. Desarrollan un enfoque de terapia familiar muy influido por la terapia de Milton Erickson. Este modelo de terapia familiar estratégica sostiene que el terapeuta debe asumir la responsabilidad de configurar una estrategia específica basada en la adecuación, flexibilidad y creatividad que permita resolver los problemas o situaciones del cliente, siendo uno de los objetivos principales del tratamiento ayudar a las familias a superar las crisis que enfrentan en su ciclo vital. El fundamento teórico y su base científica se centra en la teoría general de sistemas y la cibernética o comunicación. El foco de intervención es el poder y las secuencias de interacción familiar. El rol principal terapéutico es ser directivo en el proceso de cambio. Jay Haley no estudió formalmente la conducta humana. Su desarrollo como psicoterapeuta surgió en trabajos realizados en el Mental Research Institute en Palo Alto, California, donde se llevaron a cabo investigaciones de terapia familiar, su estructura y procesos de comunicación junto a Battenson, Erickson, Wickland, Minuchin y Braulio Montalvo. Estudió arte teatral, bibliotecnología y realizó un posgrado en comunicación en la Universidad de Stanford, California. Su esposa, Chloe Madames, estudió psicología en Argentina y fue estudiante de Milton Erickson. Los postulados de la terapia familiar estratégica son: unidad terapéutica. Se centra en situaciones sociales, no en el individuo. Problema o situación. Involucra tanto al cliente, su familia nuclear, otros familiares, grupos de pares, profesionales que están en contacto con el problema y considera el contexto social en que ocurren. La familia, organización social donde se establecen las jerarquías, reglas, poder y estatus. Conducta sintomática, producto de niveles de conflictivos de comunicación generados por una organización que funciona de manera inadecuada debido a jerarquías trastocadas, difusas o incongruentes. Problema, dado por confusiones en la jerarquía familiar. Perturbaciones que interfieren en la adaptación al ciclo vital. Los objetivos del modelo de terapia estratégico son: identificar problemas solubles, fijar metas, diseñar intervenciones por el terapeuta para dirigir a alcanzar las metas a la familia, examinar sus respuestas, evaluar el resultado de la terapia y hacer énfasis en la jerarquía y las coaliciones como punto central para perturbar o cambiar estructuras familiares, pero no pretende modificar la psicodinámica o estructura familiar, sino superar la crisis del ciclo vital. Los pasos del modelo. La primera parte del proceso de esta terapia es la primera entrevista, que a su vez consiste en 4 fases: la fase social, el planteamiento del problema, la fase de interacción y la fase de intervención y establecer el plan de tratamiento. El segundo paso de este modelo es la evaluación. La primera entrevista usualmente ocurre a través de una llamada telefónica o un referido. Es donde se obtienen los nombres de los participantes o clientes, su dirección, teléfono de contacto, empleo o ocupación, experiencias previas de terapia, quién los refirió, cómo contactaron los servicios y una presentación breve del problema o situación. La fase social es el primer contacto entre miembros de la familia y el terapeuta. Una etapa donde se saludan a la familia y se procura desarrollar un sentimiento de comunidad para ambos, para el terapeuta y la familia. Se evalúa quién se sentó al lado de quién, cómo son las alianzas, cómo es el estado de ánimo de los miembros de la familia, cómo es su relación con los hijos, entre su sistema fraternal, cómo difieren del problema o en dónde están en acuerdo con el problema. ¿Quién se relaciona con quién? ¿Qué padre con qué hijo? La cercanía o la distancia entre los miembros de la familia. ¿Quién contesta primero las preguntas del terapeuta? ¿Y quién toma más precaución o permanece callado?
Estas son observaciones tentativas para realizar una hipótesis inicial de la conceptuación del caso. Esta fase social ocurrirá donde todo el proceso de la psicoterapia con la familia, ya que los asuntos familiares son dinámicos y estas fases hay que evaluarlas continuamente. 2. Planteamiento del problema. Plantear a la familia la pregunta sobre por qué han venido o qué problemas les aqueja, pasando así de una situación social a una situación de terapia. ¿Cuál es el problema? ¿En qué puedo serles útil? ¿Qué cambios desean lograr? ¿Por qué han venido a verme? El modelo estratégico recomienda primero dirigirse a los adultos. Primero, aquel que parece estar más desligado del problema. Y a la vez, tratar con mayor atención y respeto a quien se muestre más vulnerable. 3. Etapa de interacción. Se pide a los miembros de la familia que conversen entre sí sobre el problema para alentarlos al diálogo o comunicación familiar. El objetivo es obtener más información de las pautas de comunicación, organización jerárquica y aclarar la estructura familiar. Para el proceso estratégico, poder entonces recopilar toda la información que se requiere para el diseño del plan de terapia familiar. Algunas preguntas que podemos estar muy pendientes de realizar es: ¿cuándo se produce el síntoma? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Y con quién? ¿Qué hace cada integrante de la familia cuando aparece el problema? ¿Cómo desaparece este? ¿Quién ha tenido un problema similar en la familia? ¿A quienes une y a quienes separa el problema dentro de la familia? ¿Qué cosas cambiaría si el problema desapareciera? Analizar el postulado más importante de este modelo de estratégico, que es la conducta sintomática. Esta conducta sintomática puede ser involuntaria o voluntaria. Para los terapeutas estratégicos, toda conducta sintomática es voluntaria. Sin embargo, aquellas que están relacionadas a enfermedades orgánicas serían involuntarias. Desamparo versus poder. La persona con la conducta sintomática parece ser la más vulnerable dentro del sistema familiar. Sin embargo, tiene un poder muy significativo, lo que le permite realizar demandas irrazonables, recibir más atención o excusar su conducta. Metáfora versus literal. Los síntomas pueden verse como una metáfora de otra secuencia de problemas o comportamientos en el sistema familiar. Ejemplo, un niño que desafía a la madre cuando en realidad es su padre quien desea expresar ese desafío. Jerarquía versus igualdad. Es un problema como las demandas de más o menos jerarquía. Ejemplo, ceder ante las diabetes de un niño. Hostilidad versus amor. Las interacciones se dan solo con un propósito: buscar pareja para el sexo, como por ejemplo. La cuarta etapa es la etapa de establecer el plan de tratamiento. Se solicita a la familia que especifique claramente los cambios que desean lograr. Es necesario formular los cambios deseados de forma operacionalizable, es decir, que sean observables y medibles. Es necesario definir de manera clara el problema y las metas para poder determinar en qué medida la terapia será exitosa. La segunda parte del modelo es evaluar junto a la familia el logro de las metas alcanzadas. Esta evaluación debe ocurrir durante todo el proceso terapéutico en cada sección. Las estrategias de intervención, directivas, todo cuanto se haga en terapia: una pregunta, asentir con la cabeza, una tarea para la casa, dramatización, ya que toda acción del terapeuta constituye un mensaje para que la otra persona haga algo o deje de hacer algo. Metáfora. Se utilizan situaciones similares en la dinámica familiar que ayuden a disminuir la conducta sintomática. Directivas indirectas, conformada por tareas paradójicas. Se emplean cuando la familia rechaza todas las alternativas ofrecidas para la solución del problema. Las tareas paradójicas es pedirle a la familia que permanezca igual, que no cambie, o se le pide solo a una parte de la familia que no cambie. Ordalías. Hacer que una de las personas les resulte más difícil tener un síntoma que abandonarlo.
Presentación del caso. La maestra de Diancy, de 9 años de edad, la refiere a la Oficina de Trabajo Social Escolar, debido a que Diancy está mostrando un bajo aprovechamiento académico y se está quedando dormida dentro del salón de clase. Su familia la compone su padre, Miguel, de 34 años de edad y contable, y su hermano Ediel, de 13 años de edad. Veamos el proceso de intervención. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, me encuentro bien. ¿Pudieron hacer la actividad que harían la semana pasada de visitar la playa? Sí. Sí, fuimos a la playa, hicieron castillos de arena y se dio mucha emoción en la playa, la pasamos muy bien. Ay, qué bueno. Estos días están sumamente calurosos, pero a la misma vez hermosos en Puerto Rico. Bueno, sé que la maestra refirió a Diancy a los servicios del trabajador social escolar y estamos aquí, ¿verdad?, para trabajar y ofrecer un servicio a ustedes, la familia. Yo quisiera preguntarles, ¿qué esperan ustedes lograr de este proceso? Pues esperamos que como familia podamos continuar hacia adelante. ¿Podrían hablarme qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es que a medianoche mi hija pues empieza a gritar y pues no deja dormir a la familia. ¿Ok? ¿Y qué ocurre que empieza a gritar en las noches? ¿Qué usted entiende que está provocando? Pues ella empieza a narrar sobre unos sueños, pero en realidad no estoy seguro qué es la causa de ese comportamiento. ¿Y me puedes decir qué está ocurriendo? No nos deja dormir por la noche, empieza a gritar, no sabemos qué hacer, nos asusta y por eso es que no estamos quedando dormidos en las clases. Mi papá en el trabajo se queda dormido o se confunde con las cosas. Y yo pues, he bajado mi promedio y por eso es que me estoy quedando dormido en las clases. He bajado las notas. Ya, si puedes hablarme qué sucede en las noches. Tengo sueño muy malo que son un niño tiene una soga en el cuello y tiene un pájaro en la mano y pues ¿Has tenido algún otro sueño? sí, que un hombre siempre dice que fue con cuchillo y le dijo que no y lo persigue y yo voy corriendo a mi mamá, se lo dijo y vamos corriendo a la casa, subimos la escalera y entramos y le ponemos seguro a la puerta. Tengo entendido que tu mamá falleció hace aproximadamente 3 meses. ¿Me podrían hablar sobre eso, don Miguel? Sí, falleció en un accidente automovilístico por estar testeando. Oh, qué lamentable. Cuando ocurren estas cosas en la noche o ocurrían anteriormente, ¿quién las resolvía? Pues quien bregaba con esa situación era la madre. Todo momento cuando ella pues, empezaba con estos acontecimientos. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas cómo se siente Diancy? Triste porque me preocupo qué le pasa. Me preocupo. ¿Te preocupas mucho? Diancy, ¿qué tú esperas? ¿Cómo entiendes tú que te sentirías mejor? No sé, espero que unas pastillas para esto, para dormir y pues Quiere decir que no estás descansando y entiendes que una pastilla podría ayudarte. ¿Qué te opina, don Miguel, de la medicación? Pues en realidad no creo que sea lo ideal, pero de tener que utilizar medicación, pues ¿Estaría en disponibilidad de hacerlo? sí. Ok. ¿Cómo definen ustedes este problema? Es agobiador, porque no sobrecarga. Las semanas son más pesadas, al no tener esa energía suficiente para afrontar todo solo, con los nenes. Y pues afecta nuestras responsabilidades. ¿Tienes algún familiar, algún vecino, amigo que pudiera estar ayudándote? Pues tengo muy poca ayuda de la familia, en realidad estoy muy solo en esta situación y pues no he llegado al borde de esta situación que a veces no puedo trabajarla adecuadamente. Ok, vamos a comenzar
con redefinir el problema. Vamos a empezar con una fase a la vez. Pues lo primero que vamos a hacer es trabajar con la situación de las pesadillas de Diancy. Me parece que Diancy se está sintiendo poco segura o protegida en las noches, ya que como muy bien ella nos ha expresado, su madre estaba muy cerca de ella y era quien recurría a protegerla en las noches cuando ocurría cualquier evento. Entiendo que esta pérdida y esta lejanía, ¿verdad?, inexistente de su mamá en este momento, le puede estar afectando. Creo que lo primero que debemos de hacer es establecer una alianza de seguridad entre ustedes, los miembros de la familia, y que podamos hacer que Diancy se sienta más segura. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a comenzar. A mí me gustaría que me dramatizaran qué es lo que ocurre en las noches. Diancy, ¿tú serías tan amable de dramatizar qué es lo que qué pasa en las noches y cómo tu familia resuelve la situación? Siempre grito y empiezo a decir mamá aunque no esté. ¿Ok? Bueno, me gustaría que hicieras como si estuvieras en tu cuarto, qué es lo que ocurre, qué es lo que tú dices y cómo tu hermano Ediel y tu papá Miguel reaccionan ante las situaciones que ocurren en la noche. Veamos. Mamá, mamá, Diancy, ¿podría hacer silencio, por favor? mamá, ven a salvarme. Cállate ya, que quiero dormir, mañana hay clase. Mamá, Diancy, por favor, todas las noches es lo mismo. mamá, mamá, Diancy, mamá, mamá. Ok, Diancy. Gracias por enseñarme lo que ocurre en las noches. Miguel, les estaré recomendando que antes de que Diancy vaya a dormir, puedan practicar unas técnicas de relajación, que ella sienta su cercanía y que está segura y protegida en casa. De esta forma, vamos a comenzar a mirar cuánto estas pesadillas podrían disminuir en el sistema familiar. Algo bien importante, cada vez que ocurra una pesadilla, favor de acercarse, que ella sienta su cercanía en su cuerpo, con sus manos, que la toque y que ella sienta que usted está ahí presente para protegerla y para que ella se sienta segura. También vamos a estar llevando un registro de cuál es la intensidad y la frecuencia que ocurren esas terapias durante la semana. De esta forma vamos a poder evaluar qué otras alternativas podemos estar implementando en la familia para poder ayudar a Diancy a que estas pesadillas puedan disminuir. ¿Qué les parece? me parece. ¿Practicamos qué es lo que va a hacer en las noches cuando Diancy tenga pesadillas? Mamá, mamá, Diancy, papá está aquí, todo está bien, vas a estar protegida. ¿Estás bien? ¿Estás mejor? Papi te quiere. ¿Cómo te sientes, Nancy? ¿bien? Bien, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Podríamos hacer un resumen de lo que hemos trabajado en la sesión de hoy. ¿Me ayudas con eso, bien? Hablamos sobre qué podemos hacer para tratar esos eventos y la causa de lo que produce esos eventos. ¿Usted, Miguel, qué me puede decir al respecto? Pues practicamos las técnicas que debemos realizar para que manejar estos eventos y esperamos que nos funcionen estas técnicas. Okay, ¿cómo evalúas lo que hemos hecho en la sesión de hoy? Pues bastante satisfactorio, por lo menos ya tengo una idea de cómo voy a trabajarlo todas las noches. Para la próxima sesión vamos a estar estableciendo el plan de tratamiento que vamos a estar trabajando con el sistema de familia. Estas son unas tareas que vamos a estar haciendo de una forma preliminar a lo que analizamos en profundidad todas las áreas que se han identificado que debemos de ir trabajando como familia. ¿Qué les parece? Me parece bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles para establecer el plan de tratamiento. Sí. Bueno, que tengan un bonito día. Muy bien. Que estén bien. Gracias.
La terapeuta hace una demostración de la fase del planteamiento del problema e interacción de los miembros de la familia. Estratégicamente, se dirige primero al padre, luego al hijo más desligado del problema y luego a la hija, que es la portadora de la conducta sintomática. La terapeuta guarda precaución con el tema de medicación, aunque el enfoque de la terapia familiar es evitar el uso de psicofármacos. Esta familia recientemente ha tenido una pérdida significativa, la madre. Este tema debe ser retomado por el terapeuta de no surgir los cambios esperados relacionados a la conciliación del sueño, ya que es una de las causas más incapacitantes para el funcionamiento biopsicosocial. Al redefinir el problema, la terapeuta señala que Diancy no provoca la situación familiar, sino las pesadillas, que la perturban tanto a ella como a su familia, definiendo la conducta sintomática de las pesadillas como el producto de un proceso de duelo reciente. En la fase del planteamiento del problema, el terapeuta se mantiene en la conducta sintomática, la que será analizada en las subsiguientes sesiones de terapia, y la utilizará como el inicio de facilitar un proceso de reorganización de los roles y funciones de los miembros de la familia, trastocados ante la pérdida inesperada de la madre. Con las tareas recomendadas, el terapeuta intenta que los niños puedan sentirse protegidos y seguros por un padre que se muestra distante y abrumado ante las responsabilidades en sus nuevas funciones como ejecutivo principal dentro de la familia. La siguiente sección de terapia se continuará evaluando la interacción entre los miembros de la familia y se discutirá el plan de tratamiento que de forma directa la terapeuta formulará para el sistema familiar. Evaluará y ajustará en cada sesión de terapia el plan de tratamiento diseñado con el propósito de lograr la adaptación al ciclo vital familiar, de la nueva configuración familiar monoparental con una hija en etapa escolar y un hijo en la etapa de la adolescencia. Sí, falleció en un accidente automovilístico por esta infección. Qué lamentable. En este segmento, la terapeuta debió utilizar una frase más cálida y empática, como lamento mucho su pérdida, en vez de utilizar qué lamentable. Al no tener esa energía suficiente para afrontar todo solo con los nenes. Y pues afecta nuestras responsabilidades. ¿Tienes algún familiar, algún vecino, amigo que pudiera estar ayudándote? Pues tengo muy poca ayuda de la familia, en realidad estoy muy solo en esta situación y pues no he llegado al borde de esta situación que a veces no puedo trabajarla adecuadamente. Una de las unidades terapéuticas más importantes en el modelo de terapia estratégico es la familia, las redes de apoyo y el contexto social. La especialista, en este momento cuando Miguel le habla sobre las pocas personas que él considera sus redes de apoyo, debió explorar y especificar e identificar quiénes eran esas personas de apoyo. También el terapeuta no incluyó en esta pregunta tan importante a los niños del sistema familiar para identificar cuáles eran esas personas significativas que estaban cerca de ellos. Podríamos hacer un resumen de lo que hemos trabajado en la sesión de hoy. ¿Me ayudas con eso, bien? Hablamos sobre qué podemos hacer para tratar esos eventos y la causa de lo que produce esos eventos. ¿Por qué, Miguel? ¿Qué me puede decir al respecto? Pues practicamos las técnicas que debemos realizar para que manejar estos eventos y esperamos que nos funcionen estas técnicas. ¿Cómo evalúas lo que hemos hecho en la sesión de hoy? Otra área a mejorar por el terapeuta es el área de resumen y evaluación de la sesión de terapia. Como vemos, incluyó al padre y a uno de los hijos, pero excluyó a la hija. Todos deben de participar de este proceso de evaluación de la sesión y dejarlo con una esperanza de continuidad para mejorar la situación de la familia.